Dios les bendiga, mis queridos hermanitos. Muchas, pero muchas gracias por su tiempo, por su linda disposición. Gracias por este tiempo que damos para seguir capacitándonos, aprendiendo juntos. Es un tema muy interesante el que estamos considerando. Ya comenzamos una primera lección donde estuvimos hablando acerca de, en este caso, el diezmo y mirando el Antiguo Testamento y la terminología antiguo testamentaria para entender bien qué hablaba la Biblia. ¿Se acuerda que estuvimos allí mirando Deuteronomio capítulo 14, mirando la ley del diezmo y dándonos cuenta realmente que la ley en el Antiguo Testamento decía algunas cosas y qué increíble manifestábamos que hoy en día muchas de esas denominaciones o grupos religiosos que proponen el uso del diezmo ni siquiera, ni siquiera respetan los parámetros mínimos y nos recordábamos nosotros el diezmo para Israel una vez al año, el diezmo para Israel lo comía la propia persona en el lugar que Dios eligiere, el diezmo para Israel no era dinero, sino que era todo lo que poseía la persona y nos fuimos dando cuenta que la práctica antiguo testamentaria que los judíos ejecutaban era totalmente diferente o es totalmente diferente con lo que hoy en día los grupos religiosos nos quieren proponer. Eso quisimos hablar en cuanto a la perspectiva antiguo testamentaria. Ahora, un principio que siempre me ha llamado la atención y que todo buen israelita tenía en su mente, en su corazón. Mire por favor allí en Deuteronomio 16, solamente quiero poner este pensamiento porque esto es lo que había en la mente y corazón de cada judío, algo que quedó grabado. Y dice allí en Deuteronomio 16, versículo 16 y 17, dice la escritura: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y note, este es el principio. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios tuviere dado. Dese cuenta muy bien, y mi punto solamente para mostrar en las distintas festividades que tenía Israel, se proponían distintos tipos de ofrendas, de ofrecimiento, de dar, pero lo más importante que creo que no debemos olvidar, ¿no? Y qué principio buenísimo es presentándonos delante de Dios. Cada judío entendía que no podía ir con las manos vacías. Algo se tenía que ofrecer. Entonces, para los judíos era muy, muy importantísimo el tema de dar, el tema de ofrecer, el tema de retribuir. Entonces, yo no quiero que pierda en su mente, no quiero que pierda de mirar esto, aunque en la iglesia del Señor, aunque en la iglesia del Señor no proponemos la doctrina del diezmo por ser una doctrina antiguo testamentaria, esperamos siempre la generosidad, esperamos siempre el propósito de corazón, esperamos siempre que la gente llegue con sus manos llenas y no con las manos vacías, porque eso es para Dios. Los judíos lo hacían para Dios y así también nosotros debemos hacerlo exactamente y de la misma manera, porque a veces la gente lo justifica. Me he dado cuenta yo que muchos cristianos a veces utilizan la doctrina del diezmo
como para marcar una diferencia. Ah, ellos tienen que dar el 10, nosotros nada. Mira, estamos bien, nosotros somos mejores y no damos nada. Pero también eso está fomentando una cultura de no desprenderse, de no dar. Y no es la frase correcta. Acuérdese que decíamos nosotros en el conversatorio de la clase pasada, si un buen judío, si un buen judío asignaba y daba más del 10% o el 10% de sus ganancias, de todo lo que tenía para ofrecerlo a Dios, imagínese cuánto debería ser un cristiano, porque nuestra justicia debe ser mayor. Mateo capítulo 5, versículo 20, nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas, que la de los fariseos. Si la justicia de ellos le impulsaba a desprenderse del 10, imagínense nosotros, por lo menos deberíamos tener una justicia mayor, un corazón mayor. Entonces, algo que nunca se olvide, estamos estudiando un tema no para que la gente cierre su corazón, estamos estudiando un tema para que entendamos bien y abramos el corazón de la manera, de la manera correcta. De la manera correcta, con los mandamientos correctos, con el propósito correcto. No es que digamos, no queremos que la gente dé. No, 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 no. No, ese no es nuestro argumento para evangelizar. Nosotros debemos pensar en esto. Debemos solamente pensar en esto. Debemos pensar que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido generoso, que el Señor ha sido dadivoso con cada uno de nosotros y nosotros debemos retribuir, debemos ser siempre un pueblo agradecido, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, debemos ser siempre un pueblo agradecido. Ahora, algunos me van a decir, porque dentro de la conversación de la semana, después de presentar esta lección, algunos me van a decir, pero Jesús mandó el diezmo, ¿se habló el diezmo en el Nuevo Testamento? ¿Cómo podemos responder a eso? Y fíjese que si somos muy honestos, muy transparentes, si miramos por favor allí en Mateo capítulo 23, ¿qué habrá pensado Jesús al respecto? Y fíjese bien, allí en Mateo capítulo 23, es un pasaje que tenemos que leer cuando hablamos de este tema, y dice allí en Mateo capítulo 23, versículo 23, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y esta es la frase que tenemos que analizar, hermanito. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Si tú te fijas bien, Jesús, con sus propias palabras, está hablando acerca del diezmo y está diciendo que el diezmo es algo que que se debía practicar, así tan importante como la justicia, la misericordia y la fe, también era importante el diezmo. Y muchos se asustan y dicen, oye, pero ¿cómo? Jesús está mandando, está pidiéndolo. Primera cosita, hermanito, que tienes que entender. Jesús vivió bajo la ley. Jesús fue obediente a la ley antiguo testamentaria. ¿Bajo qué ley vivió nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué mandamientos él cumplió? ¿Él iba a la iglesia? No. ¿Él iba a la sinagoga? ¿Él iba al templo? ¿Él participaba de el antiguo pacto? Y por eso entendemos que Jesús nunca enseñó rebelión. Jesús nunca enseñó ir en contra de la ley.
Jesús fue muy respetuoso de la ley siempre. Jesús siempre mandó a guardar la ley de Dios. Entonces, claro, Jesús aprobó los diezmos porque él vivió en el antiguo pacto. Tenemos que decirlo así. Tenemos que ser muy honestos con todos los pasajes que nos hablan de esta doctrina. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Fíjese, mire, para decirlo con la Biblia, lo que estoy diciendo yo, mire por favor en Gálatas capítulo 4. Mire cómo lo dice Pablo, hablando de los propósitos y planes de Dios y de la voluntad del Señor. Pablo dijo allí en Gálatas capítulo 4, versículo 4, y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Algo que tenemos que siempre puntualizar: el Señor Jesús, nuestro Rey y Salvador, nació en el momento preciso, nació para cumplir la voluntad de Dios y el tiempo de Dios, pero también nació de mujer y nació bajo la ley. Así que Jesús siempre fue muy respetuoso de las leyes antiguo testamentarias. Él observó, él observó, él cumplió todo lo que estaba escrito de él en la ley. Él guardó. ¿Se acuerda que él dijo que todo iba a ser cumplido? Consumado es. Él cumplió, él guardó, él fue muy respetuoso. Entonces tenemos que decirlo. Jesús no va a ir en contra de esta doctrina porque Jesús vivió bajo la ley y él tiene que predicar la ley. Pero si tú notas allí, en versículo 5, en Gálatas, aunque Jesús fue muy respetuoso de la ley, aunque Jesús nunca enseñó rebelión contra la ley, él entendía que su propósito y su venida era redimirnos, libertarnos, en este caso, hacernos libres de la ley, para ahora tener la adopción de hijos. Entonces, aunque Jesús fue sujeto a la ley, puedo decirlo de esta manera, me gusta decirlo de esta manera: Jesús se sujetó a la ley antiguo testamentaria para que ahora usted y yo estemos libres y ya no nos sujetemos a la ley antiguo testamentaria. Él cumplió, él guardó, él vivió bajo la ley para redimirnos, para liberarnos, para que todos los que estaban bajo la ley ahora pudiesen recibir la adopción de hijos, pudiesen recibir en este caso el nuevo pacto. Recuerde que estamos hablando de un tiempo de transición. La clase pasada hablamos del tiempo antiguo testamentario. Ahora estoy hoy día comenzando a hablar del tiempo de transición Jesús, que vivió, que vivió allí, en el borde y en el límite de un nuevo pacto. Recuerde que Él vino a traernos un nuevo pacto. Recuerde de que después de la muerte de Jesús comenzó un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, una nueva adoración. Recuerde que Jesús mismo lo dijo con sus palabras. Mateo capítulo 5, ¿se acuerda que estudiamos este pasaje? Mateo capítulo 5, versículo 17 y versículo 18, nos dice la escritura: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahí está.
Pero note ahora verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Decíamos en la lección de los dos pactos, por si acaso hay una lección de los dos pactos, donde estuvimos estudiando 3 lecciones en cuanto a eso, y el entendimiento de los autores bíblicos del cambio de la ley, y fíjate muy bien, puntualizábamos en este pasaje palabras mismas de nuestro Señor Jesús: yo no he venido, Jesús en vida, Jesús predicando en el Sermón del Monte, Jesús hablándole a la multitud: yo no he venido, el propósito de mi estadía no es, el propósito de mi venida no es abolir, abrogar, quitar la ley. En mi vida yo no he venido. ¿A qué vino Jesús? Dice versículo 17. Yo no vine a quitar, yo vine a cumplir. Entonces, en su vida Jesús se dedicó a cumplir. Pero nótalo muy bien, versículo 18, cuando todo sea cumplido. Y eso es lo que Jesús nos dice, cuando todo sea cumplido. Jesús vino a cumplir. Jesús cumplió todo. Él cumplió todo. Pero cuando todo sea cumplido, entonces allí la jota y la tilde pasará de la ley, dice versículo 18. Entonces, cuando Jesús cumplió la ley, en ese momento la ley fue clavada, quitada, abolida, abrogada. Por eso Jesús allí en la cruz del Calvario, cuando Él está crucificado, cuando Él está allí entregando sus últimas palabras al Padre, Él dice allí en Juan capítulo 19, sobre todo verso 30, consumado es. ¿Y qué significa esa palabra? Todo está cumplido. Todo se cumplió. Jesús vino a cumplir la ley. Él cumplió todo. Él guardó todo. Él fue respetuoso de toda la ley. Pero Jesús entendía que Él, cumpliendo todo, que Él, en este caso, observando toda la ley, guardando toda la ley, cumpliéndose cada escritura y profecía de la ley, entonces ahora la ley estaba cumplida y estaba terminada, y comenzaba un nuevo pacto. Por eso nosotros vemos que los autores nuevo testamentarios, después de la muerte de Jesús, entendieron que ahora vivíamos en un nuevo régimen. Vivíamos ahora bajo una nueva ley. Jesús mismo en la cena dijo: aquí está la sangre, en la cena, en la copa, un nuevo pacto. Jesús hablaba de la venida de lo nuevo, y lo nuevo trajo todo un sistema de adoración. Lo nuevo trajo toda una forma diferente de acercarnos a Dios. Los judíos lo hacían a través de holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas, primicias, a través de una adoración en el templo de Jerusalén, a través de un sacerdocio levítico, a través de la oblación, a través de la libación, a través del incienso y tantas cosas que era el ritual judío. Ahora en el nuevo pacto, en la iglesia, ahora ya no tenemos un sacerdocio especial. Ahora todos somos sacerdotes de Dios. Ya no hay un sacerdocio levítico, ¿cierto? Ahora ya no hay una Pascua, una cena pascual que se recuerda una sola vez al año. Ahora tenemos la cena del Señor cada primer día de la semana. Antes, para poder encontrar el perdón de pecado, teníamos que matar animales. Se tenía que ofrecer el carnero, el macho cabrío, el corderito sin defecto. Ahora, por la sangre de Cristo, el verdadero Cordero de Dios, y a través de las aguas del bautismo, nosotros ahora tenemos perdón
y reconciliación con Dios. Antes el culto tenía que hacerse en Jerusalén. Había levitas que oficiaban este servicio y había toda una parafernalia en el templo de Jerusalén. Hoy no necesitamos el templo de Jerusalén. Hoy día Dios habita ahora cada uno de nosotros en el nuevo pacto. Es templo de Dios porque somos morada del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos templos de Dios. ¿Te das cuenta que todo en el nuevo pacto es diferente y espiritual? También, también el diezmo cambió. Y obviamente vamos a estar hablando en otras lecciones en cuanto al entendimiento nuevo testamentario, en cuanto al dar, porque aunque los judíos eran muy dadivosos, eso tengo que destacar, también el Señor ha entregado mandamientos, el Señor también ha entregado requisitos ahora a la iglesia, también en cuanto al dar, así como en el antiguo pacto a través del diezmo se sustentaba el sacerdocio levítico y toda la adoración judaica, también ahora en el Nuevo Testamento Dios ha entregado mandamientos, el dar, la ofrenda, para que también se sostenga su obra, para que también pueda ser sustentada y continuemos con el trabajo de Dios en este mundo. Entonces, fíjese lo que estamos diciendo. Jesús vivió bajo la ley. Jesús invitó a la gente a guardar la ley. Jesús habló del diezmo y no pidió que lo quitaran, porque él entendía que estaba en el tiempo antiguo testamentario. Pero cuando todo se cumplió, cuando todo fue observado y cumplido, entonces la ley fue abolida, fue quitada, quedó sin uso y vino una nueva ley. Mire cómo lo dijo Pablo, por ejemplo, uno de tantos pasajes en Efesios capítulo 2, versículo 14 en adelante. Mire cómo lo dijo ya Pablo en tiempos nuevo testamentarios, ya Pablo, un predicador cristiano ahora, y mire cómo Pablo dice allí en Efesios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Hablando de Cristo, recuerde que de eso terminó hablando el 13. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo nos trajo la paz, la verdadera paz. Aquí se habla de dos pueblos. Recuerde lo que estudiamos, dos pueblos, judío y gentil. De ambos pueblos, Él hace uno. Pero para que pueda formar este nuevo pueblo, tiene que derribar las barreras de separación. Había algo que los separaba, había algo, una barrera que impedía el libre acceso, la libre comunión. Bueno, Pablo lo dice allí, que era esto que la pared intermedia de separación que Cristo tuvo que derribar. Bueno, enemistades, versículo 15, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Qué era lo que creaba esta enemistad? La ley antiguo testamentaria.
la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, la ley de Moisés, el antiguo pacto. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Abolió, note la frase allí, verso 15, abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Para qué? Para ahora crear un nuevo pacto, un nuevo pueblo, una nueva adoración, una nueva manera de entendernos con Dios. Y unificó, porque antes solamente era pueblo especial de Dios, el pueblo de Israel. Ahora Él unificó, ahora Él crea un nuevo pueblo. ¿Cuál es este nuevo pueblo? La iglesia. ¿Cómo fue formada la iglesia? A través de un nuevo pacto. ¿Quién tuvo que intervenir muerte para formar un nuevo pacto? El Cristo, Jesús. Por eso ahora estamos en tiempo de un nuevo pacto. Y ya no debemos guardar, ya no debemos mandar a las personas a guardar la ley antiguo testamentaria. No estamos obligados, no estamos obligados. No debe ser menester de la iglesia predicar a Moisés. Ahora predicamos a Cristo y predicamos su iglesia y este nuevo pacto que fue sellado con la sangre del Cordero. ¿Se da cuenta, mi hermanito, que hay un cambio? Obviamente que tenemos ahora un cambio, ahora tenemos un nuevo propósito, nuevos mandamientos, una nueva adoración, una nueva adoración. Tenemos que leer también, por favor, si me acompaña, tenemos que leer también porque siempre hacemos la pregunta a la gente, ¿dónde la Biblia habla del diezmo o dónde en el Nuevo Testamento se habla del diezmo? ¿Cierto? Escuchamos esas preguntas. Por si acaso, en el Nuevo Testamento el diezmo se habla en dos partes, para que usted entienda bien. Y la primera es Mateo 23, que ya lo leímos, Jesús mandando al diezmo o permitiendo el diezmo. Y lo segundo es lo que el autor del libro de los Hebreos nos tiene que decir en Hebreos capítulo 7. También vamos a entender algunas cositas aquí, por si acaso. Hebreos capítulo 7. Estamos tocando textos que muchos no quieren tocar muchas veces porque algunos podrían confundirse, pero yo sé que usted entiende muy bien la escritura y sé el propósito de corazón que tenemos todos nosotros de capacitarnos y tenemos que estar preparados para todos los textos y todos los pasajes que hablan. No vaya a ser que le citen Hebreos 7 y usted diga, ¡Ah! No sabía que aquí en la Biblia, en el Nuevo Pacto, se habla del diezmo y no entendía y no sabía y podamos ser confundidos. Entonces, no es mi deseo que usted sea confundido, sino todo lo contrario, que tengamos claridad y podamos ver la escritura tal cual como es, entendiéndola en su contexto, entendiéndola bien. Fíjese que allí en Hebreos capítulo 7, versículo 1 en adelante, mire cómo dice la escritura, porque este Melquisedec, rey de Salem, nos está recordando, ¿se acuerda lo que estudiábamos en Génesis 14? Rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjese lo que está recordando Hebreos 7, la historia cuando Abraham le dio diezmos a Melquisedec, cuyo nombre significa primero rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo
los diezmos, grábese esta frase, tercera vez que aparece la frase, los diezmos, pero dice, los diezmos según la ley. Note que está hablando de el primer ejemplo de diezmo en Génesis 14, cuando Abraham diezmó a Melquisedec, y después el autor del libro de los Hebreos pasa a hablar acerca de, en este caso, el diezmo en la época judaica, lo usa como un ejemplo, y dice, mira, los hijos de Leví, ¿quiénes podían recibir el diezmo? Recuérdese el tercer año. ¿Para qué servía el diezmo? Para cuidar el sacerdocio levítico, y ellos recibían el diezmo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Yo solamente quiero ir poniéndote ideas en la mente. El ejemplo de Abraham con Melquisedec era mostrar que Melquisedec era mayor que Abraham. Por eso Abraham diezmó a Melquisedec y por eso Melquisedec bendijo a Abraham. El mayor bendice al menor. Entonces, en proporción, Melquisedec es mayor a Abraham. ¿Ok? Ese es hasta el momento el entendimiento de nuestro autor, para decir algo muy importante. Verso 8. Y aquí ciertamente, aquí, ahora en el antiguo pacto, en la ley judaica, reciben los diezmos hombres mortales, la tribu de Leví. ¿De dónde vino la tribu de Leví? De Abraham. Recuerde, viene de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, de ahí viene la tribu de Leví. Israel viene de Abraham, hombres mortales. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, Melquisedec recibió los diezmos y era superior a Abraham. Ahora, dice ahora o en el antiguo pacto, los judíos recibían diezmos siendo hombres mortales, viniendo de Abraham. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, o sea, el menor. Abraham diezmó y también en ese sentido Leví, porque viene de los lomos de Abraham, también pagó el diezmo para entender que hay alguien superior, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, fíjese bien ahora lo que va a decir. Todos los ejemplos que ha utilizado para hablar de la superioridad. El ejemplo que se da del diezmo no es para decir que nosotros tenemos que diezmar. El ejemplo que se da del diezmo es para decir de que Abraham o Leví o los judíos le pagaron diezmos a Melquisedec, y Melquisedec es una prefigura de Cristo, el superior, el que no tiene linaje ni padre ni madre, el que es comparable al Cristo. Entonces, mire lo que va a decir ahora. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, los que reciben diezmos, los que tienen que sustentar todo este sistema ritual de adoración, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Bajo qué tribu, bajo qué gobierno? Bajo el gobierno de Abraham y de los hijos de Abraham, de Leví, bajo el sacerdocio levítico. Fíjese ahora lo que va a decir, versículo 11. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Cambio. Hay un cambio total. En el antiguo pacto, los que recibían el diezmo eran sacerdotes de la orden de Aarón,
hijos de Leví, de la tribu de Leví, descendientes de Abraham, descendientes de Abraham. Pero fíjate que ahora fue cambiado el sacerdocio, porque ahora ya no hay una tribu levita, ahora tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote, que es de la orden, no de Aarón. Ese es el argumento del escritor del libro de los Hebreos, sino que es sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. ¿Te das cuenta? Hablando de la superioridad de Cristo. Cristo no es de la orden de Aarón. Cristo no es del sacerdocio levítico. Por eso Cristo no va a mandar en el nuevo pacto a que sigan guardándose los diezmos que vienen por el sacerdocio levítico, antiguo testamentario de Abraham, sino que dice versículo 12, este es muy importante, verso 12, porque cambiado el sacerdocio, ya no hay sacerdocio de Aarón, de Leví, ahora sacerdote de Melquisedec. Necesario es que haya también cambio de ley. Ahí está, cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, quién es este sacerdote, es de otra tribu. Incluso el autor del libro de los Hebreos va a entrar a otro tema diciendo, mira, en el antiguo pacto, los sacerdotes que recibían el diezmo eran de la tribu de Leví, pero nuestro sacerdote en el nuevo pacto no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. El Cristo es de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Se da cuenta que tenemos un nuevo sumo sacerdote que no es de los levitas, sino que ahora tenemos un nuevo sumo sacerdote que es de la tribu de Judá, el Cristo, nuestro Señor. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, citando Salmo 110, según el orden de Melquisedec. Y fíjese ahora, 18 y 19. Y esta es la conclusión del autor del libro de los Hebreos. Se cambió la ley, tenemos un nuevo sacerdote que viene de una nueva tribu, es lo que nos dice. Y dice ahora, queda pues abrogado el mandamiento anterior, la ley, antiguo testamentario, el sacerdocio levítico, el sacerdocio por la línea de Aarón. A causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál es este mandamiento anterior? La ley, el antiguo pacto. De allí venía el sacerdocio levítico, de allí venía el linaje de Aarón. Y fíjese lo que va a insertar esta notita, qué increíble esta notita que aparece en 19. Pues nada perfeccionó la ley. ¿Se da cuenta? La ley antiguo testamentaria nada perfeccionó. No fue para justificarnos, no fue para darnos vida eterna, para darnos perdón. Nada perfeccionó la ley. Y como nada perfeccionó la ley, por eso se trajo una mejor esperanza, una nueva ley. Como el sacerdocio levítico era débil e ineficaz, según versículo 18, entonces se trajo un nuevo sacerdocio. ¿Necesitamos hoy día los diezmos? No, porque los diezmos eran para sostener al sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico fue abrogado. El sacerdocio levítico fue cambiado y fue cambiada la ley que sostenía ese sacerdocio. Ahora estamos en una nueva ley, tenemos un nuevo sumo sacerdote, el Cristo, que según la orden de Melquisedec quedó abrogado, porque va a decir verso 19, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hoy vivimos en tiempos de una nueva esperanza. Y si quiere quedarle más claro esto aún, lea el versículo 22 del capítulo 7, porque ahí ya lo dice clarito, clarito, clarito. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Nuestro sumo sacerdote trajo un nuevo
pacto. Esa es la idea de hablar acerca del sacerdocio de Abraham, de Melquisedec, por si acaso. En ningún momento, si usted se dio cuenta, lo está mandando para la iglesia. En ningún momento lo está validando para el nuevo pacto. Lo está usando como un ejemplo de que Abraham le pagó diezmos a Melquisedec y desde esa manera quedó pagado eso, y darse cuenta que Abraham y a la vez su linaje, Aarón, Leví, era inferior e ineficaz. Y por eso el Cristo, que viene por la orden de Melquisedec, es superior. Y que hubo un cambio de sacerdocio y que hubo un cambio de ley. Y este nuevo sacerdote ha establecido un nuevo sistema de adoración, nuevos mandamientos, en este caso, una nueva esperanza, un mejor, un mejor pacto. Esa es la idea. Este es el segundo pasaje que habla y nos ayuda a entender la superioridad. Recuerde que ese es el tema de Hebreos, la superioridad de la nueva ley de Cristo en comparación al antiguo pacto y todo lo que trajo el antiguo pacto. Entonces nosotros no debemos guardar ni seguir un pacto inferior. Usted ahora en el nuevo pacto tiene lo mejor, tiene la mejor esperanza, tiene los mejores mandamientos, tiene una mejor voluntad y todo en el libro de Hebreos. Si usted se fija bien y lo lee, que ya lo conoce, me imagino, si usted conoce el libro de los Hebreos, se va a dar cuenta que en Cristo tenemos lo mejor, tenemos lo mejor. Y Cristo vino a quitar lo ineficaz, lo débil, vino a quitar todo eso que nos impedía llegar fluidamente a Dios para traernos un nuevo pacto, una mejor adoración. Entonces, vimos el periodo de transición. ¿Debemos guardar la ley? Ahora no. Pero en el tiempo de transición, mientras la ley era quitada, abolida, cambiada, obviamente Jesús no mandó la desobediencia a la ley. ¿Qué debe hacer la iglesia en el nuevo pacto? Son las 9 ya, así que la próxima semana vamos a estar respondiendo a la pregunta, ¿qué debemos guardar entonces? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento en cuanto, en cuanto al mandamiento de dar, en cuanto al mandamiento de la ofrenda? Pero hemos visto el periodo de transición, hemos visto el entendimiento de Jesús como los autores bíblicos en cuanto a la doctrina del diezmo y entendiendo ahora que vivimos en tiempos del nuevo pacto. Cristo abolió la ley, la crucificó en su carne, la cumplió, la quitó por causa de su debilidad e ineficacia y nos trajo un nuevo y mejor pacto en el cual vivimos. Entonces nos vamos a hacer la pregunta ahora, la iglesia, que es el resultado de este nuevo pacto, que es el nuevo pueblo de Dios, la iglesia del Señor, ¿cuál era el mandamiento? ¿Qué cumplía? ¿Qué hacían ellos? Eso queda para la próxima semanita, mis queridos hermanos, y que el Señor le bendiga. Muchas, pero muchas gracias por su paciencia, gracias por su tiempo, también su linda disposición y téngame paciencia, siempre digo lo mismo, todavía estamos allí en una lección, pero al final vamos a armar todo este rompecabezas y vamos a poder mirarlo de una mejor manera, pero vamos aprendiendo. Gracias por todo y mi hermanito Germán.